Cuando uno piensa en ópera bufa, es decir, cómica, hay una que viene a la cabeza. Quizá dos o tres o alguna más, pero hay una que siempre está ahí. Il Barbiere di Sevilla, de Gioachino Rossini, que es la ópera que estáis a punto de ver en este canal de My Opera Player. Y es que es grande, es una ópera grande, es una ópera llena de situaciones divertidas, de astucias entre los protagonistas, y además plagada de músicas que, si no se encuentran entre las más populares de la historia de la ópera, no, es decir, iba a decir poco le falta, no, se encuentran entre las más populares de la historia de la ópera, desde la obertura hasta el largo factotum que canta Fígaro, y que además son músicas que estamos muy acostumbrados a ver no solo en el ámbito operístico, sino a escuchar en ámbitos muy distintos, en anuncios de televisión, en sintonías de todo tipo de móvil, músicas de una gran popularidad. Y sin embargo, Il Barbiere di Sevilla es de las 2, 3, 4 óperas que suponen ese caso singular de que obras siendo absolutamente consolidadas hoy en día, el día de su estreno fueron un fracaso, junto con La Traviata, con Carmen y con alguna más. Pero en el caso del Barbiere, no un fracaso leve, fue un fracaso estrepitoso. Pero es que había razones que condenaban ese estreno a ser un fracaso, razones poderosísimas. Por ejemplo, primera de ellas, la premura de tiempo. La rapidez con la que Rossini pensó, compuso, escribió, ensayó y estrenó la ópera. Todo lo hizo en 2 meses. Todo. ¿Por qué razón? Bien, Rossini, en el momento en que compone el Barbiere de Sevilla, estaba como músico contratado fijo en la ópera de Nápoles. Pero como una de las razones por las cuales ha pasado a la historia Rossini, además de por su obra y de por su personalidad de Bonifacio, de persona, de buena persona, era también su característica de ser algo agarrado y de gustarle mucho el dinero. Y durante la época de Navidad, en la ópera de Nápoles, le daban 2 meses de vacaciones. Rossini aprovechó estos 2 meses para irse a la ópera de Roma y aceptar el encargo de componer y estrenar una ópera completamente nueva en esos 2 meses. Claro, eso provocó ya un mal comienzo. ¿Por qué? Bueno, primero de todo, Rossini, para ahorrarse que el argumento elegido tuviera que pasar por censura, decidió coger un argumento que ya lo hubiera pasado. Y no se le ocurrió otra cosa que coger el argumento de una ópera que en aquel momento era muy popular, que era Il Barbiere di Sevilla, de Giovanni Paisiello, que era un compositor en ese momento más importante que Rossini. ¿Qué ocurrió? Que todos los seguidores de Giovanni Paisiello encontraron indignante que ese joven compositor que empezaba le robara el argumento de la ópera más conocida de su compositor favorito. Con lo cual, se reunieron el día del estreno del Barbiere para ir a boicotear directamente la ópera. Primera razón del fracaso seguro que tuvo que tener esa obra. Segundo, dado la rapidez con la que tuvo que trabajar Rossini, parece ser que Rossini no terminó las partituras a tiempo. Con lo cual, algún músico y algún cantante, el día del estreno, descubrían por primera vez esas partituras. Pensar que en ese momento no había fotocopiadoras. Las partituras se tenían que copiar a mano por parte de los copistas. No tuvieron tiempo y algunos cantantes y algunos músicos prácticamente hubo fragmentos de la obra que no pudieron ni ensayar. Otro argumento por el cual el fracaso era absolutamente seguro. Bueno, argumento o consecuencia de todo esto. Los ensayos de esa ópera fueron los más accidentados que se recuerdan. Fueron tan accidentados y tan precipitados y tan angustiantes que murió de un ataque al corazón el director del teatro por poder estrenar El Barbiere de Sevilla. En fin, y es que además, el día de ese estreno, además de todo esto contado, se juntaron en ese estreno una cantidad de circunstancias. Pasó de todo. Ese día pasó de todo. Por ejemplo, el personaje que hacía, el tenor que cantaba, el personaje del conde de Almaviva, el tenor, en su primera serenata, el Eco ridente in cielo, el área más importante que tiene, se le rompió mientras cantaba una cuerda de la guitarra.
Después, en un momento determinado de la ópera, cruzó de punta a punta del escenario un gato negro, con lo cual ya el malfario estaba clarísimo. Pero es que además se cumplió ese malfario, porque el bajo que cantaba el personaje de Don Basilio, justo antes de cantar su aria principal, que es la calumnia, como sabéis si conocéis la ópera, cayó. Le tuvieron que dar algo que le mantuviera la hemorragia sanguínea nasal contenida, y cantó todo el aria con un pañuelo, en fin, fue un estreno desastroso. Curiosamente, uno de los fragmentos más abucheados fue la obertura del Barbero de Sevilla, que seguramente es la obertura más popular y más importante de las que se conocen de todo el repertorio operístico. ¿Por qué esa obertura fue tan abucheada? Quizá los partidarios de Paisiello tuvieron algo que ver, pero el auténtico motivo no está ahí. El motivo es simplemente que la obertura que ahora mismo vais a ver al principio de este Barbiere extraordinario, ahora me referiré, que vais a ver en el canal, esa obertura que hoy día se hace siempre al empezar el Barbero de Sevilla, Rossini no la compuso para el Barbero de Sevilla. La que compuso para el Barbero de Sevilla, como fue abucheada, Rossini la retiró. Y entonces cogió una obertura que había compuesto para otra de sus óperas, llamada Elisabetta, Regina d'Inghilterra, y la puso delante, al principio, de El Barbero de Sevilla. Pero es que resulta que esa obertura que cogió de Elisabetta, Regina d'Inghilterra, tampoco Rossini la había compuesto para Elisabetta, Regina d'Inghilterra, sino que la había compuesto para otra ópera suya anterior, que se llamaba Aureliano in Palmira. Menos mal que en ese momento no había posibilidad de hacer grabaciones, que hubiera sido la ruina de Rossini. Por lo tanto, recordar esta obertura extraordinaria que ahora escucharéis al principio del Barbero, Rossini no la compuso para el Barbero. Por eso no fue esta la que fue abucheada, sino otra. Ahora, en todo caso, la disfrutaréis en una producción extraordinaria del Barbiere, con un estrellato muy destacable de cantantes solistas: Juan Diego Flórez tenor, María Bayo soprano, Bruno Praticó barítono, Ruggero Raimondi como bajo, en fin, es un gran Barbiere, y Pietro Spagnoli que hace el Fígaro muy convincente. Es una gran versión. Por cierto, cuando después del estreno los amigos de Rossini, viendo aquel fracaso extraordinario que se había producido de su ópera, fueron corriendo al hotel de Rossini para consolarlo, dicen que lo encontraron plácidamente dormido. Y es que Rossini era una persona de esas que, bueno, oye, si hoy no ha ido bien, ya irá bien mañana. Y tanto si fue bien, para la ópera y para él. Il Barbiere es una ópera extraordinaria que ahora vais a disfrutar.